a ir revisando procesos de acompañamiento familiar específicamente, pero igual centrando el desarrollo del curso en modelos, ya que voy a ir explicando a detalle. Y tenemos este modelo del enfoque sistémico de intervención familiar y todo ello, que es lo más cercano a la disciplina del trabajo social. Obviamente hay otros enfoques que tienen que ver con las cuestiones más de conductismo y otros, ¿no? Que parten desde una mirada, desde la psicología y otras disciplinas. Bien, voy a compartir un momento las diapositivas, como también lo señaló Saraí. Efectivamente, al finalizar el curso, seguramente se van a presentar algunas consultas, preguntas, y vamos a ir ampliando la información, o quizás alguna socialización de parte de ustedes en relación a esta experiencia de intervención que tienen con familias. Entonces, antes de ir pasando las diapositivas, quiero señalar algo importante y que tiene que ver con los lazos que se dan, una definición de parientes. Una definición de parientes mucho más clara, mucho más precisa, como es la de afinidad y consanguinidad, ¿ya? Entonces, los vínculos de afinidad son aquellos en los que dos personas o más pues tienen digamos, un sólido interés en común, y uno de los más estables y destacados en la sociedad es el matrimonio, constituido obviamente en su mayoría por dos personas, ¿no? Del mismo sexo, y con algunas excepciones, ¿no? Del mismo sexo que se ha ido viendo incluso en otras experiencias, ¿no? A nivel también de Latinoamérica. Pero por otro lado, miramos estos vínculos de consanguinidad, y son los que se dan específicamente por la filiación entre padres e hijos y entre las personas que proceden, digamos, de un mismo progenitor, ¿no? O sea, estamos hablando de hermanos de sangre. Entonces, sin embargo, pues existe otro tipo de lazo, ¿no? El cual sería el civil, como el caso de la adopción. Si bien es cierto, nuestra intervención está centrada en la familia, pues tenemos que tener en cuenta estos aspectos importantes. Por un lado, obviamente es conocer cuestiones conceptuales, teóricas, que me permitan articular a una práctica. Y eso parte del proceso de intervención que voy a desarrollar, ya sea desde un determinado proyecto, alguna experiencia que tiene que ver con algún programa específicamente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, como les decía, otro tipo de lazo sería lo civil. Entonces ahí empezamos a ver el caso de la adopción, ¿no? Que significa pues acoger en el seno familiar a un niño, a un bebé, a un adolescente, cuyas figuras paternas pues se encuentran ausentes, ¿no? O no pueden hacerse cargo de ellos. Entonces ahí entra a tallar la temática de la desprotección familiar. Muchos trabajadores sociales, trabajadoras sociales, vienen desarrollando intervención a nivel de las unidades de protección especial, que son las UPEs. Y esta UPE, pues es un servicio especializado, promovido desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces ahí el trabajador social que interviene con esta temática, pues también va configurando algunos aspectos importantes que le permitan ver de manera mucho más cercana esta cuestión civil, ¿ya? Cuando menciono de la cuestión civil, me refiero específicamente a casos de adopción. Entonces ahí también tener esa mirada. A pesar que estos conceptos establecen que, digamos, que sus miembros pues vivan bajo el mismo techo, incluso, ¿no? Cuando se hayan ido del hogar, el vínculo permanecerá por siempre. O en el caso de consanguinidad, pues, aunque nunca hayan convivido, serán parientes, ¿verdad? Entonces ahí
el significado de ese término es también, primero, relacionarlo a otros conceptos. Y uno de los conceptos es esa convivencia familiar, esa cooperación familiar de personas unidas por algún vínculo, ¿no? Entonces, son una especie de organización familiar. Hoy en día se van presentando ya incluso diversos estudios a nivel de maestrías. En Perú he estado viendo que una universidad X está promoviendo, ¿no? Ya estudios de maestría, específicamente en familia y matrimonio, para aquellos profesionales, psicólogos, educadores, trabajadores sociales que requieran especializarse en esa temática. Es una intervención altamente, digamos, comprometida desde el profesional de trabajo social para poder desarrollar esa intervención, pero esa intervención que apueste por fortalecer, por consolidar esas relaciones familiares. Entonces ahí vamos formulando, ¿no? Como les decía hace un momento, proyectos, propuestas. Entonces ahí mirar que la familia es esa unidad social, es el núcleo básico de la sociedad y es un modelo también, ¿no? Tenemos modelos, por eso hablamos de modelos de intervención. Desde mi experiencia les puedo comentar que efectivamente, digamos, tú puedes intervenir con un determinado proyecto, programa. Sin embargo, cuando vamos al campo práctico, nos encontramos con realidades totalmente distintas, donde encontramos distintas tipologías de familia, ¿verdad? Entonces, en esa cuestión, pues nuestro trabajo también es ir perfilando esos modelos de intervención. Yo particularmente les voy a hablar de un modelo, el modelo comunitario de intervención familiar, que tiene distintas aristas, desde una consejería familiar, desde el acompañamiento familiar, pero previo a ello, trabajar con una herramienta metodológica importante como es el diagnóstico y mirar de manera precisa, específica, cuáles son los problemas que se centran en las familias, ¿no es cierto? Entonces ahí estaría hablando de un enfoque, de un diagnóstico enfoque. Y cuando hablo de un diagnóstico enfoque, me refiero específicamente que mi diagnóstico va a centrar esa mirada específicamente en la familia. Entonces ahí hablemos de estas cuestiones importantes que nos van a permitir ir viendo definiciones importantes, valiosas, mirando a ese núcleo familiar, porque el núcleo familiar, al tratarse de un grupo social establecido y considerado pues como uno de los pilares de la sociedad, debe de cumplir con una serie de características. Características que deben ser considerados como tal, entre ellos, ¿no? Por ejemplo, la importancia de esa convivencia familiar, la importancia del buen trato en la familia, la importancia de la afectividad en la familia, etcétera. Pero a eso se acuña también todo el proceso de las dinámicas familiares. Y entonces ahí vamos a ir revisando distintos, diversos modelos parentales, ya, pero sustentados también con autores, ¿no? Por ejemplo, Giorgio Nardone nos señala que esos modelos parentales, pues, en cuanto a su dinámica, mira los roles de cada integrante, pero también mira la manera de dialogar, la manera de comunicarse. Entonces ahí vamos a ir revisando los modelos sobreprotectores, el modelo autoritario, el modelo participativo, democrático, que lo voy a desarrollar a detalle. Bien, con esta parte introductoria, antes de ir pasando a las diapositivas, como les comentaba, es necesario realizar un repaso de qué cosa es la familia. Esto es necesario, importante,
para luego ir aterrizando nuestro curso del día de hoy específicamente en ese modelo de intervención, pero no cualquier modelo, sino un modelo de intervención implementado desde el trabajo social. Entonces, cuando hablamos de la familia, miramos y nos damos cuenta que viene a ser ese conjunto de personas unidas por vínculos de matrimonio, parentesco o adopción. Entonces, es considerada como una comunidad natural y universal con base afectiva que influye, ¿no?, en la formación del individuo, de la persona, y tiene el interés social. Entonces, se dice que es universal, ya que a lo largo de la historia, las civilizaciones han estado formadas por familias. Entonces, en todos los grupos sociales y todos los estadios de la civilización, siempre se ha encontrado alguna forma de organización familiar. Siempre, siempre ha habido alguna forma de organización familiar. Entonces, este grupo social se ha ido modificando con el tiempo, pero siempre ha existido, ¿no? Por eso es un grupo social universal. Por otro lado, es ese grupo de personas unidas, ¿no?, por un vínculo de pareja, consanguíneo o de algún otro tipo de situación en la que las personas e individuos hacen vida en conjunto y los une algún tipo de lazo. Entonces es considerada como la base de la sociedad, pues desde los primeros tiempos y también ha tenido presencia en los grandes acontecimientos de la humanidad. Eso lo conocemos por teoría, ¿no es cierto? Hemos ido construyendo incluso nuestros propios conceptos en las intervenciones diversas que hemos tenido con familia. Pero aquí hay algo particular y me gustaría que ustedes lo puedan reconocer: el nivel de intervención. Aquí el nivel de intervención es, desde el trabajo social, el nivel de intervención con grupo. Recuerden que tenemos niveles de intervención a nivel de caso, grupo y comunidad. Pero cuando intervenimos con familia, directamente vinculamos a ese trabajo social cuyo nivel de intervención es con grupos. Y entonces hablamos de las familias. Les había comentado que vamos a revisar las dinámicas familiares, cuáles son los modelos, esos modelos que tenemos que tener en cuenta para poder, como les decía, identificar en nuestros procesos de intervención con qué modelos de familia, ¿no?, estoy interviniendo. ¿Cuáles son aquellas familias, por ejemplo, que tienen ese modelo sobreprotector? Si bien es cierto, cuando hablamos del modelo sobreprotector, pues tenemos que tener en cuenta que está caracterizado porque los padres, los tutores o los abuelos ayudan a los hijos e hijas en todas las actividades que realizan, ¿no es cierto? Hemos identificado familias que implementa este tipo de modelo sobreprotector. Pero ¿para qué ayudan a los hijos en todas las actividades que realizan? Para que estos no tengan dificultades en su camino, evitarles sufrimiento. O sea, la intensidad de este comportamiento es excesiva. Entonces el niño crece con un mensaje claro. El mensaje es: ah, carambas, tú no estás capacitado para cumplir tareas. Tú no estás capacitado para asumir responsabilidades. Lo cual pues va a repercutir, ¿no es cierto?, en esa persona, a que sea un individuo inseguro, a que sea una persona frágil, incapaz de reaccionar adecuadamente ante los problemas. Eso es lo que causa este modelo sobreprotector. Entonces ahí, tener la claridad del caso. Por otro lado, tenemos el modelo democrático, ese modelo permisivo, ¿no?, donde los padres
e hijos pues llevan, digamos, una relación, entre comillas, que incluye la amistad. Ah, sí, yo he escuchado a muchos padres, a muchas madres decir, ah, sí, mi hijo es mi amigo, mi hija es mi amiga, pero no confundamos las cosas. Entonces ahí, cuando hablamos de estos padres e hijos que llevan una relación que incluye una amistad, pues se consiguen acuerdos, ¿no? Donde existe ese diálogo y se toman en cuenta, ¿no? Las opiniones para la toma de decisiones. Pero los derechos de cada integrante, ¿no? Son igualitarios y la figura de autoridad paternal, pues es prácticamente inexistente. Entonces se va convirtiendo en ese modelo permisivo, por lo que tiene pues un carácter mucho más fraternal más que parental. Aquí el carácter tiene que ser parental, pero prima más ese carácter fraternal. Entonces, esta dinámica, este modelo, puede traer consecuencias tales como que los hijos no pretenden tomar ese rol autoritario y también dictatorial, ¿no? En la que impongan su voluntad frente a la de sus progenitores. Y lo hemos visto, ¿verdad? En las distintas intervenciones, no yendo tan lejos, lo hemos visto incluso en nuestras propias familias, ¿no? Cercanas y todo ello. Entonces ahí también hablamos de ese modelo. Por otro lado, tenemos ese modelo sacrificante y este modelo se caracteriza por, disculpen, por manifestaciones, diversas manifestaciones, ¿ya? De sacrificio y cumplimiento de obligaciones, ¿no? Relegando las distracciones y todo ello. Entonces, en este tipo de hogares, pues se inculca, ¿no? Que el sacrificio implica la bondad, colocando la satisfacción de otros por encima de los personales. Entonces aquí se transmite desde los padres a los hijos, quienes más tarde pues van a mostrar actitudes de resentimiento al no ver recompensada su entrega, ¿no es cierto? Mira que yo hago mucho por ti, estoy haciendo esto, pero veo que todo lo que hago no es recompensado, generándose esas actitudes, ¿no? De resentimiento, de malestar y todo ello. Por otro lado, tenemos el modelo intermitente y este modelo se caracteriza por ese constante cambio de modelos, ¿ya? En la que, digamos, en una determinada situación puede manifestarse también una actitud permisiva, ¿no? Pero por otro momento se puede presentar esa protección excesiva, ¿ya? Entonces, las figuras de autoridad pues no mantienen una postura determinante, ¿no? Ante alguna decisión que hayan tomado. Entonces, esto repercute en la actitud de los hijos, quienes se comportan de distintas maneras, ¿no? Y dependiendo de las circunstancias. Hay momentos que pueden comportarse, digamos, con esa actitud obediente, pero por otro momento puede estar rebelde, en otro momento está comprometido, eh, por otro lado también se presentan cuestiones de descuido. Y todo esto se da como resultado, ¿no? La inseguridad sobre las acciones, ¿no? Cometidas tanto de los padres como de los hijos. Entonces, los cuales pues van a sentir que cualquier paso que puedan dar va a ser errado. Entonces, claramente, esto lo señala todo este tipo de estos modelos, está pues refrendado en los escritos, ¿no? Como les decía, de Giorgio Nardone, quien es un psicoterapeuta, ¿no? Y nos habla de estos tipos, de estos modelos. Entonces ahí es necesario tener en cuenta también esa revisión, ¿no? De estos modelos y poder, como les decía, identificar,
Y a partir de ello, plantear también modelos, ¿no? de intervención. Alguien me dirá, pero usted que es trabajadora social, puede ser posible que se pueda ir, digamos, diseñando, formulando modelos de intervención. Así es. Hace un momento les dije, yo voy a compartir también luego mi experiencia de un modelo mucho más comunitario de intervención con las familias a nivel, pues, digamos, de zonas de intervención cuyas características socioculturales, pues, se vinculan específicamente a cuestiones mucho más comunitarias, ¿no? Y entonces ahí podemos ir delineando, perfilando, y a partir de eso, pues ir planteando también nuestras propuestas de intervención. Para mí el trabajo social es retador, es creativo, porque apuesta por esa transformación social, apuesta por el cambio social, en este caso de las familias, ¿verdad? Y entonces ahí podemos, vuelvo a insistir, ir perfilando, delineando algunas cuestiones importantes que nos permitan realizar esa intervención con las familias, teniendo en cuenta un modelo de intervención. Continuamos. Tenemos también el modelo delegante. Aquí la toma de decisiones en cuanto a la crianza y otros tópicos, ¿no? Salen de los padres, los cuales buscarán apoyo en sus parientes de mayor edad. Entonces, en este modelo existe una competencia entre los padres y los abuelos. Por ejemplo, muchas familias, y eso lo veo cada día, van delegando, entre comillas, ciertas responsabilidades a los abuelos, ¿no? Quienes se van haciendo cargo de los nietos, de los niños, pero confundiendo ahí roles y responsabilidades que no le corresponden a los abuelos. Entonces ahí hablamos de ese modelo delegante y empieza esa competencia entre los padres y los abuelos. Obviamente por el cariño y la autoridad sobre los hijos, ¿no? Entonces se van presentando, digamos, ciertas contradicciones, órdenes y contraórdenes, incluso la desautorización entre las figuras de autoridad, y esto todo genera situaciones de angustia, de preocupación, de ansiedad en los hijos, porque sabemos muy bien que genera confusión. Desde mi opinión, yo pienso que los abuelos sí pueden pasar momentos recreativos con los nietos, pueden estar en algunos momentos que les permita esa interacción social, pero sin embargo no es su responsabilidad. Y muchas veces los abuelos confunden, ya se sienten como que son las personas directas para asumir ciertas responsabilidades sobre sus nietos. Y esto no es así. Entonces ese modelo delegante, ¿no es cierto?, genera toda esta situación. También tenemos este modelo autoritario, en donde uno o ambos padres pues toman ese papel, digamos, el dictador, ¿no? Ese papel de dictadora sobre la disciplina estricta, sobre los reglamentos, sobre las normas de convivencia familiar y obviamente sanciones al hijo, a la hija que ose, ¿no?, desobedecer las reglas. En este modelo, los hijos no tienen opinión sobre ningún aspecto y deben de someterse pues a esa voluntad, ¿no?, de la figura autoritaria, por lo que en el entorno, ¿no?, de ese hogar pues es de constante tensión, ¿no? Se presenta esa constante tensión.
Cuando el autoritario, digamos, es solo el padre, se creará una alianza, ¿no? Entre los hijos y, y la progenitora, digamos, pues el cual será el intermediario, ¿no? Entre la figura de autoridad y ellos, ¿no? Quienes en algún momento, pues, buscarán rebelarse, ausentarse del hogar, con tal de evitar algunas sanciones, ¿no? Al cual pueden ser sometidos los hijos, las hijas, ¿no? Modelos claves que tenemos que mirarlo con pinzas e ir identificando, ¿verdad? Entonces, si tengo en cuenta estos modelos, pues es necesario, importante, también mirar mi propuesta de intervención. ¿Qué modelo de intervención es lo que voy a tomar en cuenta, tener en cuenta para esa intervención desde el trabajo social? ¿Ya? Entonces ahí mirarlo de manera detallada. Efectivamente, también es importante mirar, revisar información sobre los tipos de familia. Y tenemos en cuenta, ¿no? Que existen diversos tipos. Su clasificación obviamente va a depender pues de ciertas cualidades, ¿no? Como el origen de los vínculos, el estilo de vida de cada núcleo familiar y todo ello. Conocemos muy bien a la familia nuclear y esta familia pues está definido como aquella que vive bajo un mismo techo, ¿no? Conformada por integrantes de un solo núcleo familiar. O sea, en este caso, por ambos padres y los hijos. Por ejemplo, los trabajadores sociales que elaboran informes sociales, digamos, para los servicios de los centros de emergencia mujer, para las unidades de protección especial eh, y otros, pues tiene que manejar muy bien y conocer la tipología de familias existentes en nuestro país. Si bien es cierto, va a hablar sobre las dinámicas familiares, claramente tiene que identificar de dónde proviene esta persona al cual no está pues dirigiéndose el informe social. Entonces, si es una familia nuclear, efectivamente tiene que hablar de este tipo de familia. ¿Ya? Entonces ahí esta familia nuclear, como les decía, está conformado por ambos padres y los hijos. ¿Ya? Y esta familia se caracteriza porque existe pues una cooperación, ¿no? Económica entre ambos progenitores, ¿no? Que se encargarán pues obviamente de la manutención del hogar, del cuidado, de la atención de los hijos y todo ello, ¿no? Pero también en este tipo de familia y en los demás tipos obviamente que existen esos vínculos emocionales, ¿no es cierto? Entonces ahí fuerte entre esta familia. Eh, por otro lado, también hablamos de las familias monoparentales y esta está constituida por la convivencia, ¿no? De uno de los padres y los hijos. Entonces, la ausencia de uno de los padres puede ser pues debido a una separación legal, a una separación, digamos, sentimental o por algún caso también de muerte, ¿no? Entonces ahí esa familia se convierte en esa familia monoparental. Hay que tener en cuenta eh, que existen también las familias adoptivas, ¿no? En las cuales los vínculos biológicos no existen, pero sí los afectivos. Y aquí una cuestión importante, ese vínculo legal, ¿no? Dándole pues las mismas funciones, deberes por parte del derecho familiar, ¿no? E incluso se puede incluir, ¿no? A la familia unipersonal, que establece que una persona vive solo pues por diversas razones, en su mayoría por decisión propia, ¿no? Las personas que viven solos, por ejemplo, o solas,
se convierten en esa familia unipersonal. Hablamos de las familias también con el nido vacío, que de hecho que lo han escuchado, ¿no? Cuando papá, mamá se quedan solos porque los hijos ya se tienen que ir del hogar a, a, a buscar, ¿no? Otros procesos de desarrollo o a formar, ¿no? Su familia y todo ello. Entonces ahí hablamos de esa familia con el nido vacío. Es importante dentro de los conceptos tener en cuenta también cómo vemos a esa familia de origen. Y esto hace referencia importante desde un punto de vista psicológico al grupo familiar en el cual se nace, ¿no? Estando pues conformado básicamente por padres e hijos, ¿no? Y dentro de este grupo pues existen jerarquías, ¿no? Las cuales pueden presentarse pues incluso a la vez, y estas son la horizontal y la vertical. En el caso de la vertical se da con relación, ¿no? Padres e hijos, e incluso entre hermanos de distintas generaciones, ¿ya? Y se basa en niveles de libertad, se basa en niveles de responsabilidades. Y por otra parte, la horizontal se observa pues entre hermanos, ¿no? Contemporáneos o entre los mismos cónyuges. Entonces se trata del nivel de confianza, de complicidad que es desarrollado, ¿ya? Por el hecho de ser contemporáneos o por estar bajo el mismo nivel, ¿no? O rango o nivel de estructura en el hogar. Entonces ahí es sumamente importante. Asimismo, también tenemos en cuenta la familia extensa y en este caso particular también hace referencia, ¿no? A la relación por consanguinidad, pero un poco más extendida. Es decir, se incluyen, ¿no? Varias generaciones. Cuando tenemos intervenciones netamente en zonas rurales, en comunidades, nos encontramos, ¿no? Con estos tipos de familias, específicamente estas familias extensas, donde se incluyen estas varias generaciones, ¿no? Como es el caso de los abuelos, abuelos tanto de línea materna, de línea paterna, así como otros parientes que vienen a ser los tíos, los primos, y no es necesario, ¿no? Que todos vivan bajo la misma casa, ¿no? Para ser considerados una familia extensa. Basta saber digamos, en conocer estos lazos de tipo biológicos e incluso estos jurídicos, ¿no? Entonces, una ocasión en la cual se puede observar, pues, ¿no? Junta en su totalidad es cuando, digamos, las familias se reúnen o hay algún acontecimiento familiar, etcétera, ¿no? Entonces ahí vamos viendo que efectivamente hablamos de una familia extensa. Entonces ahí es importante, ¿no? Tener en cuenta todo ello. Cuando hablamos de una intervención con familia, es que miramos eh, distintas, ¿no? Definiciones. Y estas definiciones pues se establecen como una unidad mínima de la sociedad, porque el primer contacto que tiene el niño, la persona, es el núcleo familiar, ¿no? Y aquí confluye un conjunto de factores, ¿no? Y esto tiene que ver con las cuestiones de la crianza, la misma enseñanza, los valores inculcados y cómo, ¿no? La persona va a ir aportando a ese desarrollo social, a ese desarrollo, digamos, económico de un país. Entonces, tengamos en cuenta, y eso también lo hemos visto en nuestras intervenciones, que la persona no solamente recibe información y que esta información se convierte en conocimientos en la escuela, en el trabajo o de otros factores externos, pues las primeras enseñanzas provienen de su hogar,
Es por eso que siempre hablamos. La primera escuela del ser humano es el hogar. Entonces aquí la conducta y la personalidad de un individuo será pues promovida, forjada, ¿no? Por sus padres desde la niñez, y el entorno de la misma pues va a influir de manera directa sobre su comportamiento. Entonces ahí hablamos, y alguna vez realizaba el análisis, la reflexión de las familias fuertes y estables versus aquellas familias débiles. Y cuando hablamos de las familias fuertes y estables, pues estas familias generarán, ¿no? Sociedades igualmente fuertes, estables. Entonces todo ello, ¿no? Entonces vamos mirando, ¿no? Desde ese punto, y que es importante hacer referencia, ¿no? A estas familias y todo ello. Entonces, importante ver estas cuestiones. Por otro lado, también dentro de las tipologías de familia están las familias sin hijos, ¿no? Y este tipo de familias, y que la tendencia, ¿no? Principalmente, bueno, en la ciudad, pues se va dando con mayor fuerza, ¿no? Entonces las familias sin hijos se caracterizan pues por no tener descendientes. En ocasiones pues la imposibilidad de procrear de los padres muchas veces llevan a estas personas, a estos padres, a adoptar a un hijo. Pero también hay familias que realmente no quieren tener hijos y tienen sus propias explicaciones propias, ¿verdad? Entonces, en cualquier caso, podemos perfectamente imaginar una unidad familiar en la que por un motivo u otro no se haya querido o podido tener hijos. Entonces, no hay que olvidar un punto muy importante aquí, que lo que define a una familia no es pues la presencia o ausencia de hijos. La otra tipología de familia, y seguramente lo hemos revisado también, es la familia de padres separados. Y en este tipo de familia, pues, que podemos denominar familia de padres separados, eh, digamos, los progenitores, ¿no? La pareja se haya separado tras una situación de crisis que haya sucedido en su relación, ¿no? A pesar de que se nieguen a vivir juntos, deben de seguir cumpliendo con sus deberes, con sus responsabilidades como padres, ¿no? A diferencia de los padres monoparentales, ¿no? En lo que uno de los padres, pues, lleva toda la, digamos, toda la responsabilidad, toda la carga de la crianza del hijo, de la hija. Entonces aquí los padres separados comparten, pues, funciones, aunque sabemos muy bien, la madre, pues, asume, ¿verdad? En la mayoría de ocasiones, ¿no? Y es quien vive, pues, con el hijo, con la hija. Otro tipo de familia está la familia compuesta. Y esta familia se caracteriza por, valga la redundancia, por estar compuesta de varias familias nucleares. Entonces, la causa más común es que se han formado, ¿verdad? Otras familias, ya sea tras la ruptura de pareja, y el hijo, además de vivir con su madre y su pareja, también tiene la familia de su padre y su pareja, entonces pudiendo llegar a tener, pues, eh, hermanastros, ¿no? Y todo ello. Entonces, se trata de un tipo de familia más común, ¿no? En entornos, digamos, rurales que en los urbanos y todo ello. Entonces, ahí también es importante revisar y, bueno, tener en cuenta, ¿no? De estos tipos de familia. Bien, continuamos. Vamos a revisar ahora en sí el modelo de intervención, ¿no? Con familias desde trabajo social, pero antes de ello vamos a revisar algunos enfoques que es necesario darle la mirada, que es necesario poder
diferenciar. Les decía al inicio de mi exposición que el enfoque más cercano a nuestra intervención familiar, siempre revisamos información, fortalecemos, ¿no? Nuestros procesos de intervención desde el trabajo social con familias, mirando a ese enfoque de terapia familiar sistémica, ¿no? Que lo voy a desarrollar, lo voy a explicar, y esto parte de tener en cuenta, por ejemplo, antes de revisar, ¿no? Este enfoque sistémico, hay que mirar este enfoque conductista, ¿ya? Y este enfoque se apoya en una teoría del aprendizaje, ¿ya? Entendiéndolo como actividad que modifica pues de forma duradera las posibilidades del ser humano. Aquí la intervención tiene por objetivo facilitar el cambio o establecimiento de una conducta. Y se trata, ¿no? De que desaparezcan comportamientos negativos poco a poco y que se adopten a otros mucho más adecuados, ¿no? Y esta intervención generalmente, pues, se desarrolla por especialistas, ¿no? De la psicología, especialistas psicoterapeutas y todo ello. Entonces, aquí este enfoque, pues, favorece esa conducta, ¿no? Observable y no tanto los pensamientos de la persona, ¿no? Entonces, este es un enfoque claro en cuanto a fines, objetivos, y, y se trabaja, ¿no? Con personas significativas del entorno de la persona. O sea, por ejemplo, digamos, detectamos, qué sé yo, alguna situación que pueda estar afectando a un miembro, a un integrante de la familia. Entonces aquí este enfoque dice no, trabaja de manera significativa, primero con las personas del entorno de este miembro de la familia. Entonces ahí es necesario considerar también este enfoque como una técnica importante, ¿ya? De trabajo con los miembros del entorno, ¿no? Por otro lado, miremos a este enfoque de terapia familiar sistémica como un enfoque que surge ya como un intento, como algo preliminar de poder mirar los objetivos de integración ya entre el individuo o la persona con su sistema familiar. Entonces, hace referencia a esos diferentes subsistemas, todo lo que estamos revisando, en entender la tipología de familia, en entender los modelos, ¿no? Que aplican las familias y todo ello para la crianza de sus hijos y todo ello. Entonces, esto hace referencia ya a esos diferentes subsistemas que forman la familia, conyugal, parental, fraternal. Entonces, este enfoque nos dice, si alguno de los miembros eh, está pasando, digamos, una situación difícil, se está presentando algún problema, pues inmediatamente va a provocar alteraciones en el resto de los miembros de la familia. Entonces acá nuestra intervención desde trabajo social no es que solamente vas a mirar a esa persona que está pasando una situación difícil, un problema, sino que ahí la intervención se da de ida y vuelta, la persona y su familia, inclusive formulando propuestas de intervención mucho más colectiva, mucho más comunitaria. Y entonces ahí surge ese acompañamiento familiar, surge esa consejería familiar. Y cuando hablamos también del acompañamiento, está implícitamente el proceso de monitoreo
a la mejora de la situación de la familia. Entonces ahí miramos también a la familia como un todo, como un contexto de relaciones, de socialización, de interacción, de comunicaciones significativas para la persona, para el individuo. ¿Ya? Entonces aquí el profesional pues trata de, digamos, de agrupar al mismo tiempo, como les decía, a la persona y a la familia. Pero mirando aquí dos cosas importantes: diagnóstico y el mismo proceso de intervención. Tengo que aplicar mi diagnóstico como una herramienta metodológica, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo con la familia? ¿Qué es lo que está pasando con la familia? ¿Cuáles son los problemas centrales de la familia? Si bien es cierto, voy a poner un ejemplo hipotético, tú puedes ir con una intervención ya totalmente formulada, elaborada por un determinado proyecto social a una determinada comunidad. Digamos que vas a trabajar el acompañamiento familiar para la prevención de la violencia. Perfecto, muy bien. Pero no solamente tienes que abocarte a ello, sino es mirar mucho más allá para poder comprender a la familia. Entonces es necesario, importante, que se pueda aplicar ese diagnóstico enfoque como una herramienta metodológica de diagnóstico, de estudio y de conocimiento de la familia, para que a partir de eso vayas pues mejorando la intervención con la familia. Aquí los roles familiares son un puente importante entre los procesos internos, ¿ya?, de la persona y de su grupo familiar. Entonces, miren la importancia de este enfoque. Por eso les decía que es un enfoque que tiene mucha cercanía a nuestro modelo de intervención. Más adelante vamos a hablar del modelo comunitario, ¿no?, de intervención con familias, que es la que más he desarrollado en las zonas de intervención, específicamente en la región de Ayacucho, en zonas como Tambo, San Miguel, Cangallo, Huanta, Huamanguilla, y bueno, ¿no? Se han dado experiencias bastante importantes, significativas, porque incluso el trabajo que se desarrolló en un proyecto X que dirigí, el trabajo con la familia era a dos niveles, de manera individual y de manera comunitaria. Cuando hablo de lo individual, es que desarrollábamos sesiones directas con las familias, ¿no?, a través del uso de rotafolios, de técnicas, de dinámicas participativas y todo ello. Pero por otro lado también existía esa intervención mucho más colectiva, de familia en su conjunto. Y a todo ello se ha sumado los procesos de acompañamiento familiar, ¿no?, para mejorar estas situaciones de las relaciones familiares, para el fortalecimiento de las capacidades tanto personales y sociales de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, cuestiones importantes que realmente nos han permitido incluso identificar alertas. ¿Qué otros problemas tienen las familias? ¿No? Entonces, un enfoque sumamente importante y que parte de poder eh, plantear, de poder mencionar algunos aspectos importantes y obviamente, insisto, en el uso de diversas técnicas participativas para poder tener mayor información, mayor conocimiento sobre esa dinámica familiar. Bien, por otro lado, también hay otro enfoque que es el enfoque psicoanalítico, y su propio nombre lo indica, y que parte pues también de los postulados de Freud, ¿verdad? Aquí el profesional tiene la misión, el objetivo
de ayudar a la persona a ser mucho más consciente de sus conflictos internos que provocan el problema para poder plantear su propia solución. O sea, este enfoque nos dice, mira a la persona. Y nosotros desde trabajo social no aplicamos este enfoque. Este enfoque lo aplica pues el especialista, ¿no? De psicología, el psicoterapeuta y todo ello. Solo quiero socializar y decirles que este enfoque mira a la persona, pero mirando su mundo interior. ¿Qué conflictos internos tiene? Todos nosotros tenemos esos conflictos internos que pueden provocar alguna situación problemática. Pero este enfoque te dice muy bien, perfecto, tú eres un sujeto, una persona que tiene conflictos internos que están provocando ciertos problemas, por tanto tú mismo tienes que ayudarme a descubrir, a encontrar la solución. ¿Qué podemos hacer? Entonces centra su mirada en el diagnóstico psicológico. No es como el enfoque de la terapia familiar sistémica, en donde aplicas tu diagnóstico enfoque para poder identificar, ¿verdad? Otros problemas que están afectando a la familia y cómo a partir de ello también puedes ir planteando soluciones, pero para una intervención mucho más comunitaria y colectiva, mirando a la persona y a su entorno familiar. Pero este enfoque psicoanalítico te dice no. Aquí centra tu mirada en ese diagnóstico psicológico de la personalidad, ¿no es cierto? Como un fundamento importante para la intervención del especialista. Entonces aquí, este enfoque, por otro lado, eh, no considera, ¿no? O sea, de manera inmediata esa configuración real de la familia, sino se preocupa más en la persona. Entonces ahí, por ejemplo, por eso este enfoque dice, sí, está bien, aplica también distintas terapias, pero que sean de inspiración psicoanalítica, ¿no es cierto? Y mirando la teoría, mirando el aprendizaje de la teoría de la comunicación, el enfoque más psicosocial, ¿no es cierto? Entonces todo ello también nos dice este enfoque. Asimismo está el enfoque centrado en el cliente. Y aquí surge de la teoría de Carl Rogers, donde este concepto nos dice, centra la atención en regular la conducta de una persona. Ya estamos hablando ya de otro nivel de conductas. Obviamente no somos especialistas en esa temática. Particularmente no soy especialista en ello, ¿no? Porque también parte de una especialidad desde la psicología y todo ello. Un poco para socializar, ¿no? Entonces ahí es necesario hacer esas diferenciaciones mucho más minuciosas, mucho más precisas, ¿no? Y tenemos también el enfoque cognitivista, ese enfoque cognitivista que mira específicamente, digamos, procesos mucho más complejos y que tiene que ver con la parte cognitiva y que todo esto está pues envuelto en nuestros pensamientos, por otro lado los sentimientos, las conductas de las personas. Entonces aquí dice, hay que tener en cuenta también las consecuencias ambientales de la conducta. Entonces aquí el profesional se ocupa mucho más de esos procesos intrapsíquicos, ¿ya? Ayudando a la persona a tomar conciencia de su situación y que a partir de ello pueda asumir la responsabilidad del cambio. O sea, este enfoque cognitivista te dice, carambas, eh, tienes que ser consciente de tu situación. La conducta que vas presentando es esto, ¿no es cierto? Y te ayuda a que tú vayas tomando esa conciencia, pero que también no solamente tomes conciencia de tu situación, sino que asumas responsabilidades para el cambio.
Entonces aquí la persona pues colabora de manera directa en esa recogida de datos, ¿no? Sobre sus pensamientos, sobre sus sentimientos, sobre sus conductas relacionados con un problema X que pueda estar presentando. Entonces aquí este enfoque, por otro lado, también fortalece, ¿no? Fomenta las habilidades intra e interpersonales, ¿ya? Que les ayuden a afrontar situaciones estresantes, ¿no? Entonces, son cuestiones importantes que le permiten a la persona poder anticiparse y prepararse para los posibles fracasos que puedan surgir, ¿no es cierto? Entonces, este enfoque tiene esa mirada centrada en ello. Ya, bien, quería trabajar estos enfoques un poco para ir diferenciando, ¿no? nuestra intervención. Bien, ahora les había comentado que vamos a revisar este modelo comunitario de intervención familiar. Les comento que efectivamente desarrollé intervención específicamente en zonas rurales, comunidades, ¿no? de la región de Ayacucho, y ha partido específicamente mirando a ese acompañamiento psicosocial. Y cuando hablamos de ese acompañamiento psicosocial, pues comprende un conjunto de acciones, ¿ya? Orientadas primero a fortalecer capacidades, capacidades personales y sociales en las familias, a mirar a las familias con potencialidades, con fortalezas, pero también mirando a la familia que tiene dificultades, debilidades, limitaciones. Se han fortalecido las habilidades de estas familias, se han fortalecido las destrezas, las competencias en el ámbito de la vida familiar, en el ámbito de la vida educativa, en lo productivo, en lo comunitario. Entonces, este modelo se orienta específicamente a las personas, a los individuos, la familia y la comunidad. Miren ahí ese triple nexo de ida y vuelta. Mirar a la persona, ¿no? Que tiene su familia, pero incorporo a la comunidad, ¿ya? A la comunidad. En sesiones mucho más amplias, se ha trabajado distintas temáticas, desde la autoestima, el buen trato, la resiliencia, cuestiones del relacionamiento familiar, las normas de convivencia, las familias saludables, etcétera, ¿no? Tomando en cuenta las necesidades de todos los grupos poblacionales, como los niños, las niñas, las mujeres, los hombres, jóvenes, adultos mayores, adolescentes. Entonces ha sido una intervención en su conjunto. Por eso hace un momento lo mencioné de manera muy dispersa, que esta intervención incluso se desarrolló en dos momentos importantes. Viendo una intervención de casa en casa, una intervención individual, se realizó las sensibilizaciones individuales y a través de las visitas domiciliarias, en las cuales el equipo técnico desarrollaba sesiones con las familias. Y ahí participaban de manera conjunta estos grupos poblacionales. Si en la familia estaba, digamos, papá, mamá e hijos, pues las sesiones eran desarrolladas de manera conjunta con ellos. Y ya luego, más en reuniones mucho más ampliadas, se trabajaban de manera conjunta con toda la comunidad. Entonces ha surtido efectos bastante importantes, positivos. Muestra de ello, pues, se crea incluso un centro ya de acompañamiento familiar denominados los SECACOF, en la cual, pues, se desarrolló intervención de manera articulada con los gobiernos locales.
Entonces ahí hablamos de ese modelo comunitario de intervención familiar. Y cuando miramos este modelo comunitario, eh, como les decía, centra ese tratamiento, esa intervención en esos modelos educativos, ¿ya? En los procesos de formación, ¿no es cierto? Entonces, este modelo específicamente surge pues para hacer frente, ¿no?, a las altas demandas de atención psicosocial. Las familias requieren atención. Y hay que señalar, haciendo un análisis mucho más contextual, aparte de contar con un plan de fortalecimiento familiar en Perú, dicho sea de paso, fue formulado del 2016 al 2021, seguramente en estos meses van a ir presentando el nuevo plan de fortalecimiento familiar y obviamente ahí nos indican también algunas cuestiones importantes que tenemos que articular nuestra intervención a esos planes. No olvidemos que al trabajar una propuesta, un proyecto de modelos familiares, pues también estamos articulando a las políticas sociales. Y si revisamos específicamente en Perú, vemos que existen escasas políticas sociales para las intervenciones con familia. Escasas. Existen, ¿no?, algunas políticas sociales y articulados a programas sociales para trabajar con familias. Por ejemplo, está el Programa Nacional Cuna Más, que trabaja procesos de acompañamiento familiar, ¿verdad?, con los niños de la primera infancia y sus familias, específicamente mirando las prácticas de cuidado y aprendizaje de los niños de la primera infancia, pero a todo ello se suma también la cuestión de salud, de nutrición, de prevención de la desnutrición, ¿no es cierto? Entonces, eso específicamente es, digamos, insuficiente. No existen, pues, políticas sociales amplias, ¿no?, que permitan desarrollar estas intervenciones con las familias. Y si hacemos alguna intervención es por la iniciativa de alguna propuesta, de algún proyecto social impulsado por alguna institución, ya sea, digamos, privada o alguna pública. Entonces ahí, importante, ¿no?, también analizar si estoy interviniendo con un proyecto que parte de intervenir con las familias, tengo que ver cómo se articulan con las políticas sociales. ¿Ya? Entonces aquí está esta experiencia, digamos, este modelo, busca esa atención, ¿no?, social en la persona, en el individuo y su entorno social, analizando de manera permanente el contexto en el cual intervenimos con ellos, pero también mirando esa interdependencia, ¿no es cierto?, que existe entre la persona, en esa persona considerada como sistema, y los distintos sistemas, ¿ya?, que configuran pues su medio social. Entonces ahí me refiero a la familia, los miembros de la comunidad, los vecinos, los amigos, los compañeros de la escuela, los compañeros de trabajo. Y entonces ahí igual también vamos combinando, ¿no?, algunos enfoques que tienen que ver con lo psicosocial y el funcional, que seguramente lo han revisado, lo han podido leer en alguna bibliografía, y que estos se dirigen específicamente a todos los campos de la práctica del trabajo social, ¿no es cierto? Trabajo directo entre la persona, entre su grupo familiar y la comunidad. Y el trabajo indirecto, a eso me refiero a lo funcional, como por ejemplo el acompañamiento, el monitoreo, la supervisión, también la investigación. Y ahí entra a tallar un punto muy importante, las funciones que cumplimos en todo ese proceso educativo de la familia, ¿no es cierto? Si bien es cierto, cada familia tiene sus propias prácticas
de crianza, tienen sus normas de convivencia familiar, valores, principios, etcétera, etcétera, pues ahí nosotros entramos a fortalecer lo que les decía, estas capacidades personales, sociales, sus destrezas, sus habilidades, etcétera. Es necesario, importante, que desde el trabajo social apostemos por desarrollar mucho más, digamos, investigaciones en relación a la familia. Investigamos muy poco, no tenemos ese conocimiento minucioso, no generamos nuevos conocimientos en relación a las familias. Entonces, es necesario que miremos también desde la práctica del trabajo social esos puntos. Entonces, ahí estos enfoques se convierten también en dos métodos importantes. Y cuando hablamos de métodos, pues rápidamente nos vinculamos a mirar a esos procedimientos de base que tenemos que tener en cuenta desde el trabajo social, ¿ya? Y proporcionando, obviamente, pues elementos fundamentales, ¿no? Para la formación de los trabajadores sociales y la práctica, ¿no? Profesional que realmente tenemos que tener en cuenta en los diversos servicios sociales a nivel de país, en salud, en educación, en cuestiones de asistencia, etcétera, etcétera. Entonces ahí aspectos minuciosos que no tenemos que perder de vista, ¿no es cierto? Entonces ahí es importante también, por otro lado, dentro de nuestra intervención, poner énfasis, ¿ya? En los aspectos psicosociales, ¿no? Positivos, obviamente, mirando esa calidad de vida de las poblaciones, pero a esto le acuño la variable de bienestar social, y no solamente la variable de bienestar social, sino también la variable de bienestar emocional. Entonces ahí nuestra intervención incluso lo vamos delineando, ¿verdad? Y miramos la cuestión preventiva, miramos la cuestión de intervención, miramos la cuestión de atención. Entonces hay que considerar esa actuación, nuestra actuación social como trabajadores sociales, como un medio importante que tiene que ver incluso con las gestiones sociales que realizamos, ¿no? Frente a algún caso que pueda estar pasando alguna familia. Imagínense ahora en tiempos de lluvia, ¿no? Que se está dando con fuerza en la sierra. Entonces ahí, digamos que se pueda presentar alguna situación de algún desastre natural. Es por eso que es importante que tengamos también en cuenta la gestión de riesgos y que debe estar implícita en toda intervención. Entonces ahí hay que realizar las gestiones sociales necesarias e importantes para atender a las familias. Y eso no es asistencialismo, sino es parte de la asistencia social. Entonces ahí veo acciones, veo la intervención, veo programas de actuación, programas basados en la familia, aparte de estar interviniendo con un determinado proyecto, pues tengo que considerar también algunos programas complementarios, programas basados en la comunidad, ¿no es cierto? Tomando en cuenta esas demandas, esas necesidades. Hay que enfatizar la relación, ¿no es cierto?, de interdependencia entre la familia y la comunidad, incluyendo pues los sistemas, ¿no? de apoyo que tienen las familias. Entonces ahí parto de ver también un punto importante que no lo quiero dejar de mencionar, y es la evaluación de redes. Hoy en día los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, se están especializando en la evaluación de redes, tanto familiares y sociales. Por ejemplo, la señora Juanita, de 40 años, presunta víctima de violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica, cuenta con redes familiares y sociales.
Es una pregunta que me hago, que les hago a ustedes. Entonces ahí tengo que aplicar la evaluación de redes. Digamos que la señora Juanita no tiene las redes familiares y es presunta víctima de violencia. Entonces tengo que realizar mi gestión social para poder ubicarla en un lugar seguro. Pero digamos que la señora Juanita sí tiene las redes familiares y las redes sociales. Entonces no requiere ser insertada en otros espacios, ¿no es cierto? Porque tiene ese soporte, tanto familiar, tiene ese soporte social y todo ello. Miren ahí cómo nos vamos especializando también en estas cuestiones. Pero por otro lado, vamos viendo incluso la estimación del riesgo, con incidencia, sin incidencia. Esto les pongo como ejemplo también porque es a nivel de las intervenciones que hacemos con las familias. Entonces, si a través de la visita domiciliaria me doy cuenta que existe, hay incidencia de violencia, pues inmediatamente dentro de las 24 horas yo tengo que comunicar a la instancia pertinente para que pueda ver ese caso y puedan ampliar las medidas de protección para la señora Juanita. No les pongo como algunos ejemplos sueltos, ¿no? Pero aquí también ingresa un tema muy particular y es nuestra intervención interdisciplinaria. El trabajo con familias requiere de esa intervención interdisciplinaria, ¿no? Teniendo obviamente en cuenta una metodología de investigación-acción. Voy interviniendo, voy realizando mis acciones con las familias, pero al mismo tiempo puedo ir investigando, ¿no es cierto? Entonces ahí estaría hablando de esa investigación-acción. Por otro lado, me convierto en una mediadora, en un mediador importante, ¿no es cierto? Para ver cuestiones de conflictos familiares que se puedan presentar. Entonces ahí voy desarrollando, voy fortaleciendo esa capacidad de la familia, la autonomía de la persona y de sus miembros integrantes de la familia y todo ello. Desde mi experiencia les comento, y eso lo saben muy bien también ustedes por la vasta experiencia que tienen en la intervención con familias, es que las familias no necesitan tutelas, lo que requieren son recursos. Hay que trabajar con ellos, insisto, en este proceso de fortalecimiento de sus capacidades personales y sociales y que ellos mismos planteen sus alternativas de solución. Entonces aquí tenemos que incidir en esa importancia, ¿no? De poder actuar en sus redes sociales y sobre todo analizando el contexto de las familias. Hay que trabajar programas de prevención, ¿no es cierto?, dirigidos a determinados grupos poblacionales. Hay que proporcionar recursos importantes a las familias para que puedan desenvolverse mejor. Un recurso importante para poder trabajar con fuerza con la familia es la resiliencia, seguramente lo han trabajado. Entonces ahí, incluso aquí, es importante y necesario, cuando hablamos de modelos de intervención, ¿no? De intervención con familias de trabajo social, identificar los factores de riesgo y potenciar los factores protectores que tienen las familias. Entonces, ¿para qué? Para ver efectivamente ese funcionamiento familiar, ¿no es cierto?, existente como base para poder promover la habilidad, ¿no?, de la familia y cómo desde ellos mismos puedan movilizar recursos. ¿Ya? Bien, continuamos aquí, vamos viendo esto. Aquí tenemos también este modelo comunitario, mirando a ese acompañamiento psicosocial y que suele pues orientarse a reforzar competencias transversales y socioemocionales, ¿no? Ya sea estos a través de programas sociales, de proyectos sociales,
y otros, ¿no? Destinados a la atención de población socialmente vulnerable o bien. Muchos especialistas hoy en día nos dicen, si van a intervenir con distintas poblaciones, apliquen el enfoque de la vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué nivel de vulnerabilidad tiene tal o cual familia? Entonces, por eso hablamos de esas atenciones de población socialmente vulnerable a través de programas destinados pues a la atención a situaciones de crisis o emergencia social, ¿no? Les ponía el ejemplo, por ejemplo, de los desastres naturales que se puedan presentar. Por otro lado, mencionábamos también los factores protectores en la familia. Será una familia integrada, mirar qué sentimientos de pertenencia tiene cada miembro de la familia, la presencia de valores, los límites claros y explícitos que pone la familia, los miembros de- del hogar, la implicación en la familia, los hábitos de vida saludables, la dinámica familiar positiva, etcétera. Asimismo, mirar específicamente las buenas relaciones paterno-filiales, digamos, si existe esa comunicación estable, fluida, reflexiva, el fomento, el fortalecimiento de la autoestima, si es una familia cohesionada, una familia con proyectos de vida, etcétera, ¿no? O sea, mirar todas esas cuestiones importantes, ¿ya? Entonces aquí es necesario mirar también nuestro rol, ¿no? Profesional, cuál es nuestro rol que tenemos para la intervención con las familias, ¿no es cierto? Hay que mirar específicamente esos recursos sociales, pero también mirar qué tipo de información, cómo estamos proporcionando información a las familias, ¿no es cierto? Para que puedan mejorar ese relacionamiento familiar, cómo estoy aplicando los enfoques, el enfoque comunitario, ¿no es cierto? Este enfoque de la terapia familiar sistémica. Y se trata de desarrollar, ¿no? Acciones, ¿ya? Acciones importantes para poder ir fortaleciendo, ¿no? A la familia. Bien, es esto lo que yo quería compartir con ustedes. Seguramente se va a presentar otros momentos, otros espacios donde se pueda seguir analizando el contexto en el que el trabajador o trabajadora social desarrolla intervención con las familias, ¿no? Y cómo lo hace dentro de un equipo interdisciplinario. Es importante contextualizar nuestra intervención, de tener en cuenta, ¿no? La realidad en la cual intervenimos y cómo también tomamos decisiones, ¿no? Sobre qué modelo, sobre qué enfoque de actuación debo de implementar. Y nos vamos dando cuenta que en nuestra práctica cotidiana, pues sabemos que no solamente se trata de aplicar el diagnóstico, de identificar, de diagnosticar el problema, sino que tenemos que aplicar también nuestros conocimientos teóricos, conceptuales y nuestras técnicas, ¿ya? Y nuestras técnicas. Por ejemplo, aquí es clave aplicar esta técnica del familiograma o genograma, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder también tener un mayor conocimiento de las familias. Bien, muchas gracias. Es esto lo que yo quería socializar. Culmino con esto mi participación y bueno, los escucho, ¿no? Quizás haya alguna pregunta, alguna consulta o algo que quisieran socializar desde su experiencia para poder complementar, ¿no? El curso que se ha desarrollado el día de hoy. Muchísimas gracias y muy agradecida, ¿no? Por la participación de cada uno de ustedes. Buenas noches. Atenta a sus comentarios, a sus consultas. Agradecemos, Magíster, su participación y pedimos en estos momentos a los asistentes formular sus preguntas. Los vamos a esperar, por favor. Sí, esperemos.
Hola, Buenas noches, Magali. hola, buenas noches. Gusto escucharte, Roberta, licenciada. Sí. Licenciada Roberta, sí, un gusto. Justamente estuve yo regresando de poder reunirme con una amistad mía de la iglesia, que es no vidente, ¿no? Esta es la otra Ujú. realidad. También de la intervención del trabajador social en este tipo de poblaciones, pero esto es más complejo a veces. Por el momento Sí. están viendo las familias que son monoparentales o nucleares, me imagino, ¿no? Con Ujú. temáticas distintas. Sí. Mi consulta es cómo materializan, bueno, ya que los consejos, las recomendaciones, evaluar las dinámicas, es una teoría, digamos, de que ayuda a guiar, a orientar a las familias y también a redactar los informes, pero en la práctica, ¿cómo se ayuda a una familia, por ejemplo, si no tiene su hijo, los niños de repente no tiene la madre las redes de apoyo para matricular en un colegio, si es mamá soltera, eh, no tiene redes de apoyo para poder trabajar, dónde dejar a sus hijos más pequeños? Todo esto, entonces, ¿cómo suplen esto, no? Porque la realidad es cuando una persona o una familia no tiene redes de apoyo, no solamente porque no cuente con ellas físicamente, sino porque no funcionen, ¿no? No funcionen. Entonces, están las redes de apoyo, digamos, del círculo más cercano y más de confianza de la familia o de la persona, pero a la larga esto falla, ¿no? Porque frente a una sociedad que es individualista y todo, es complicado a veces comprometer a alguien a que te ayude, no económicamente de repente, pero sí te haga un acompañamiento, ¿no? Se lo digo porque a mí muchas veces me ha tocado, generalmente me ha tocado hacer sola, ¿no? Estoy inmersa en un proceso legal, no me ha costado hacer todo sola desde que yo fui a mis controles de embarazo. Entonces, yo siempre veía personas que las acompañaban, chicas que las acompañaban sus parejas, ¿no? Yo decía, chuta, qué bacán, y yo no tengo la misma suerte, pero eso me ha hecho a mí fuerte para poder enfrentar situaciones que yo jamás pensé que podía, que podía sostenerlas, ¿no? Una resiliencia Ujú. obligada, pero que muchas mujeres ya hoy en día nos estamos empoderando, ¿no? A enseñarles también a que no dependan del hombre, pues no nacieron pegadas a él. Ujú. Entonces, eso, ¿no? Mucho apego emocional, a veces la violencia intrafamiliar, también nosotras somos responsables de ello, ¿no? Porque soportamos y aceptamos dinámicas que al final de todo nos mellan a nosotros y por ende a futuro a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué clase de hijos son los que queremos tener? Eso. Ujú. Bien, Magali, gracias por contextualizar de manera minuciosa efectivamente la situación, ¿no? Que pasan muchas familias y personas también, ¿no? Entonces, justamente todo lo que tú mencionas, esta situación efectivamente se presenta, como lo mencioné en algún momento de mi exposición también, y que no se pueda brindar esos apoyos de manera directa y todo ello por la escasa, ¿ya? Por la escasa, digamos, eh, formulación de políticas sociales que estén vinculados a familia. Existen poquísimas experiencias, poquísimas intervenciones, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, tú decías cómo ayudar también a estas familias, a estas personas. Entonces va a partir igual efectivamente de desarrollar, de realizar gestiones sociales diversas. Y sí se puede lograr, porque yo en muchas oportunidades también he podido apoyar, quizás no a todas las familias, algunas, realizando las gestiones sociales. Y eso es un punto, una función clave y precisa, ¿no?
de nuestro trabajo social. Entonces, ahí desarrollar esas, obviamente aquí parte también de un punto, y que eso lo tenemos que tener muy bien fortalecido, y es la articulación interinstitucional. Siempre he señalado que el trabajador social o la trabajadora social que no tenga, digamos, esa cuestión importante de fortalecer de manera articulada, poco o nada va a poder hacer, ¿no? Entonces ahí es importante, es clave. Pero por otro lado, un punto importante, y también lo ha señalado, es fortalecer, ¿ya? Fortalecer esas capacidades personales y sociales en las personas. Tú, por ejemplo, muy bien, eres un ejemplo clave, importante, de cómo has fortalecido tu capacidad de resiliencia para poder sobreponerte a las adversidades que se te han presentado. Y no solamente te has sobrepuesto, sino que también has diseñado tus estrategias para poder enfrentar la situación que te tocó vivir. Todo el mundo pasamos situaciones difíciles, pero lo importante es diseñar estrategias de cómo enfrentar la situación. Y eso es lo que tenemos que trabajar con las familias, con las personas, porque yo estoy convencida que cada persona y las familias tienen sus potencialidades, tienen sus capacidades, tienen sus fortalezas, y que las soluciones puedan ir saliendo desde ellas mismas. Nosotros como profesionales de trabajo social nos convertimos en esos facilitadores del proceso. Eso es lo que yo te podría señalar, Magali. Gracias. ¿Alguna otra consulta, algún comentario? Bueno, Magíster, en caso de que no hubiera más preguntas, Hola, agradecemos su participación. hola, Sí. disculpe la repregunta. Sí, Estoy muy agradecida, como no, con todas por este, este taller, ¿no? Esta charla, porque actualmente las familias no solamente con la pandemia, con las protestas sociales, y por el abandono del Estado, como usted decía, en falta de políticas sociales que articulen las ayudas, porque ya que ustedes tienen que ser creativos, ¿no? Inventar, ujú, crear, sacar, ayuda de donde sea, y eso tampoco es justo, ¿no? Porque es más complejo en las regiones donde hay más vulnerabilidad, ¿no? ujú, ujú. Yo sí, sí podría facilitar un correo o un teléfono para poder hacer las consultas, ya que para mí es la única forma de comunicarme, porque me encuentro lejos. Perfecto, Y Magali. Sí, yo voy a hacer llegar mi correo también ahí a CAP y los materiales. Y bueno, ¿no? Seguimos conversando, seguimos dialogando. a mí me gustaría, como inquietud, que de repente más adelante toquen los modelos que hay en otros países de Latinoamérica, ¿no? Que de Ujú, repente realicen como un conversatorio con colegas de ustedes, ujú. de otros países, que puedan exponer. Excelente, Por ejemplo, excelente. mira, que aquí hay esto, por ejemplo, allá, mira, nosotros tenemos esto, ¿cómo lo Ujú. lograron? O nosotros hemos logrado acá, de acuerdo a nuestra realidad, y que no todos los países tienen los mismos modelos, tienen Así es, distintos, unos completos, pero se complementan entre sí. Si yo exacto. personalmente te diré que estoy, igual, ojalá que me escuchen las personas que están hablando, yo estoy en un juicio de custodia bastante duro, donde lo Ujú, estoy sola junto a Dios, que a una abogada me gane una beca de una fundación que depende a mujeres vulnerables. De otra manera yo no podría defenderme. Y cuando ujú, yo he tenido que pedir ayuda a quien corresponde, no, nada. Actualmente lo único que quiero de repente es volver a exponer mi caso al Ministerio de la Mujer. Yo me encuentro radicando en Santiago de Chile, ujú. eh, sola acá. Es complicado. La verdad que Sí,
largo de contar, me gustaría en algún momento poder, por eso te pido el correo, el teléfono, poder enviarte de repente mi caso y que me puedas dar luces de esto. O sea, ahora mi hijo está desapegado, la alienación parental se dio y créeme que el apego no es algo que se pueda pegar, ¿no? Ujú, ujú. Pero ya el mal actuar, también existe la violencia institucional, aunque no lo creas, ¿no? Sí, Eh, así es. sobre todo a la mujer migrante, ¿no? También mucho, no es mucho, pero hacia muchas mujeres, solo que a la migrante le afecta más, ¿no? Por no tener redes de apoyo, pero a la mujer acá también da lo mismo, es transversal, también la vulneran el Ujú, sistema, ¿no? ujú. Mm, Sí. Lo que pasa con los trabajadores, mira, a mí me ha pasado el mal actuar del trabajador social, redactan un informe apócrifo, no al 100%, pero sí con datos que no corresponden a mi realidad. Mi hijo tiene doble nacionalidad, nació en Perú, pero también tiene nacionalidad chilena. Lo que pasa Ujú, es que obvian información y lo peor que puede hacer un trabajador social, pensar que todas las realidades son un mismo modelo. No, hay que investigar. A mí, en mi así es. caso, me investigaron muchas cosas, de tal manera faltaron a la verdad, fíjate, eso es otro tema. No todos los trabajadores sociales, ustedes tienen una ética, un código a diferencia de otras carreras. Ujú, Y ahí dicen, por ejemplo, de que se comunicaron con mi familia de Perú. Jamás los llamaron. De frente a colocar a un niño a un hogar similar como a Inavif, ¿no? ujú, Pero ujú. gracias a Dios dio eso, ¿no? Y mi hijo ahora está con su papá, pero estamos peleando la custodia. Yo estoy tratando de estabilizarme y los trabajos, otra cosa, que no hay horarios fijos, poco, y cuando tú pides permiso en algún momento para algo que no puedes eludir, Ujú. también es mal visto. Entonces, Sí. ahí es otro problema, porque muchas madres están con trabajos así no estables, pero no tienen el problema que yo tengo. En cambio, a mí la ley me exige que yo tengo que funcionar como el papá. Y el papá, pues son una familia de 5 personas y yo soy sola y mi gata, ¿no? Con mi Mm, gatita vivo con mi gata. Entonces, ahorita, bueno, el tema de las visitas, esta cese de visitas, van a intervenir de nuevo al niño, otra vez a mi hijo, saturarlo. Pero ¿qué puedo hacer, no? Como son disposiciones del juzgado, hay que acatarlas, pero el vínculo que están, o sea, han separado a mi hijo no solo de mí, sino de mi familia en Perú. Y eso es mm. muy duro, muy duro. O sea, yo estoy a punto de volver a tocar las puertas de la ministra de la Mujer porque anteriormente lo hice y me respondieron que el consulado me estaba ayudando y yo le respondí diciendo que a mí en ningún momento a mí el consulado, a pesar de haber ido, me ha brindado ningún tipo de ayuda. Entonces, Magali, ¿tú estás en Perú o estás en Chile? no estoy acá en Chile. Ah, ya, Como, claro. sabes que está un poco, pero yo creo que ahora por los correos, la internet, pues, yo puedo comunicarme con Perú. Yo soy Sí. peruana, Matías también es peruano. O sea, Matías, tú lo ves físicamente, se parece al papá, pero yo quiero que la parte valórica sea la de Perú, pues yo también tengo que tener participación en la crianza de mi hijo y el papá me Así es. anula. Ahora se Exacto. está visibilizando esto, mi abogada está en una fundación que tiene a mujeres vulneradas y la abogada cuando me gané la beca creyó en Ujú, mí, ya ahora, pero sabes claro. que ha logrado